tu amor hacia nosotros, Señor, al mandar al Espíritu Santo a provocarnos y venir a este lugar, Señor, para alabar tu nombre. Nunca creímos que fuéramos tan importantes en el cielo, Señor, para traernos y alabar tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos en estas noches. Y en medio de todo esto, Señor, de las alabanzas, de la glorificación a tu nombre, pues hemos traído una ofrenda, hemos traído un diezmo. Lo hacemos no por costumbre, sino agradecidos, Señor. Todo lo que hacemos, y sobre todo en un culto, lo hacemos agradecidos, Señor. Ahora, Padre, queremos sentarnos a comer de tu palabra bendita. Ya nos dimos cuenta que tu palabra nos sostiene, que tu palabra nos afirma. Y si tu palabra está en nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús te damos gracias y juntos decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Siéntese, tomemos nuestras Biblias y vamos a buscar en el capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas. Crónicas, ahí están asentadas todas las cosas que Dios hizo y específicamente el reinado a través de hombres que Dios puso algunos, pero en su mayoría a estos hombres los pusieron los hombres. Porque por eso es tan precioso este evangelio. Porque, por ejemplo, hay profetas que ya los enviaron profetas. Hay profetas que Dios los hace aquí. Y hay profetas que dicen que son profetas. Y entonces los profetas que dicen que son profetas son los que se andan anunciando. Pero los que Dios manda y los que Él levanta, estos se esconden. Estos no quieren gloria, estos no quieren honra, sino toda la gloria y toda la honra es para Dios a través de Cristo Jesús. Y entonces notemos que aquí en el capítulo 26 dice que todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, dice. Mire lo que hizo el pueblo, pues. Y lo hicieron rey. Totalmente diferente a lo que yo le estaba diciendo. Ellos lo hicieron rey. Lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Por eso es que en el evangelio, hermano, tienen que haber delegaciones, pero que tienen que ser por el Espíritu, no por heredad, sino por el Espíritu. Porque digamos, cuando se muere un pastor, normalmente es que llamen al hijo. Pero fíjese que de donde yo vengo no llamaron al hijo, sino fueron y cuando se murió nuestro pastor, pues fue un golpe muy duro para todos nosotros, porque resulta que lo amábamos mucho. La palabra que Dios le había dado era una palabra revelada. Y entonces los que estaban más allegados a él ya se consideraban los pastores. Y el Señor mandó a traer uno que no muchito lo conocíamos aquí, y ese fue el que el Señor puso. Entonces, pero para no hacer largo esto, dice que el pueblo, note usted, el pueblo, las cosas de Dios no pueden ser, hermano, dirigidas humanamente. Hasta para orar
debemos de suplicarle al Señor. Porque si nosotros no le suplicamos al Señor, vamos a orar humanamente. Hasta para las cosas más sencillas tenemos que pedirle al Señor que nos dé de su gracia, de su misericordia, de su favor y de su amor, para que las cosas casen. Pues claro, el Señor, mire hermano, nos pone a nosotros hombres a que compartamos la palabra del Señor, pero puso los inútiles para que la gloria no sea de ese vaso, sino la gloria siempre sea de mi Señor. Aleluya. Y entonces resulta que tenía que haber un cambio de mando, o alguien asumir la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel. Pero oiga cómo estaba Israel. Y todo el pueblo de Judá, está hablando de Judá, perdón, no de Israel, tomó a Uzías. El pueblo lo nombró. Qué peligroso es cuando el pueblo nombra. Por eso necesitamos nosotros de hermano, de gente a quien Dios le revele. Porque para eso están los 5 ministerios. Y dentro de los 5 ministerios hay un ministerio, hermano, que es el ministerio profético. Pero ese ministerio profético, no crea que el profeta, hermano, va a ser agradable aún hasta al pastor, al apóstol, pongamos. Porque va a venir el profeta y le va a decir probablemente cosas que el pastor no admita. Cuando el profeta es de Dios. Aleluya. Porque qué bonito es, hermano, que nos soben la leva. Pero cómo nos cae mal la gente que nos dice la verdad. Y entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías. A este lo puso el pueblo, no lo puso Dios. Este tenía 16 años. Y es que me llama la atención porque dice que lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Por eso al evangelio, el que lo trae Dios, ni el diablo lo puede sacar. Aleluya. Ni el diablo. Se desmorona la iglesia, cae el diácono, cae el pastor, cae la pastora, cae el que cae, pero él seguirá estando firme porque el llamamiento viene de parte de Dios. De parte de Dios. Pero a Uzías lo hicieron rey en lugar de su papá que murió. Había delegación de dinastía. Y entonces este hombre pues tenía 16 años. Quizá a los 16 años uno tiene ciertos temores. Y a raíz de esos temores ejecuta cosas con temor. Y él hizo edificaciones, edificó a Elot y la restituyó a Judá. Y después de que el rey, dice a Judá, después que el rey durmió con sus padres, Uzías tenía 16 años. Un hombre que necesitaba del concurso de sus consejeros, pero los consejeros tenían que ser espirituales. Si no, le iban a aconsejar cosas de la carne. Y entonces dice que comenzó a reinar, reinó 50 años y 2 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén.
Y entonces, mire, cuando uno tiene temor, yo sé que muchos de ustedes y yo también entramos con temor al Evangelio. Un temor de no poder cumplir, un temor de fallarle al Señor, un temor de creer en la palabra de Dios y no poder practicarla. Porque uno de nuestros temores era, al convertirnos a Cristo, que no íbamos a poder sobrellevar lo que dice la palabra del Señor. Y entonces uno decía, para ser hipócrita, mejor estoy así como estoy. Pero resulta que en este evangelio, lo que tú no puedes hacer, lo hace el Señor. Él lo hace, hermano. Por eso los pastores tenemos un antes. Y cualquiera podrá venir a decirle, más si este era esto, eso era aquel, esto era lo otro. Tienen razón, eso éramos. Hasta que Cristo nos alcanzó y ya odiamos ser lo que éramos y ahora queremos ser luminares en medio del mundo. Alabe el nombre del Señor. Aleluya. Porque Cristo Jesús, o Dios, no lo mandó a llamar a usted para que usted siga la misma vida que llevaba. Irresponsable. Su sí no es sí ni es no, sino es tal vez. Y cuando usted dice tal vez, va en contra de la palabra de Dios. Tenemos que ser firmes. Su sí tiene que ser sí, su no es no. No puedo, sí puedo, porque Dios lo llamó para honra y para gloria de su nombre. Y entonces el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, se vale de vasos sucios, pero Él los limpia y los empieza a usar. Y entonces este muchacho dice que lo llamaron y mire, cuando uno está enamorado del Señor, bueno, ¿cuántos están enamorados del Señor? Sí, sigue enamorado del Señor. Vaya. Y entonces, porque cuando se va perdiendo el amor hasta físicamente, usted hasta la mujer manda a dejar con otro. Hágame la campaña, yo voy a estar muy ocupado. Pero cuando usted esté enamorado, hace super esfuerzos por poder cumplir. Aunque cuando se casa sea ya otro boleto, ¿va? Ya cuando se casa, ustedes sí ya sacamos las uñas ahí. Entonces, este hombre restituyó, dice, a Judá. Después que el rey durmió con sus padres, hubo una restitución en Judá, como quien dice, hermano, empezar a restaurar. Yo creo que restaurar, hermano, cuesta más que edificar. Porque para restaurar, mire, hermano, ay, no, es que esa pared ahí está linda, está toda manchada, hay que rasparla. Y entonces eso es lo que está haciendo Dios en nosotros, restaurándonos, restaurando nuestra vida. Porque nosotros no venimos por santos, sino por pecadores, cansados de la vida que nosotros mismos estábamos llevando porque la habíamos escogido, desesperados, desmoralizados, fracasados. Es más, la Biblia señala y dice que estábamos muertos. Por eso es que nos cuesta alabar, por eso es que nos cuesta adorar, por eso es que nos cuesta ofrendar, por eso es que nos cuesta tener una disciplina espiritual, porque nosotros estábamos muertos.
Pero gloria a Dios, ya no estamos muertos, porque Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Dios es Dios de vivos. Por eso todo lo que hagamos tiene que tener vida, porque es para el Señor, no es para nosotros. Y entonces dice que este joven rey Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Va. Pero en el versículo 4, venga conmigo, y dice: mire, este hombre hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. ¿Y qué es, hermano, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho? Lo que pasa que este pueblo de Judá se volvió idólatra y empezaron a adorar a otros dioses, entre comillas, que no eran dioses. Y entonces Amasías dice, hizo lo que vio hacer a su padre, lo que su padre había hecho. Y entonces dijo: no, yo voy a mantener el culto verdadero a Dios. Por eso, ¿de dónde tiene que venir nuestra inspiración para alabar y glorificar al Señor? Yo como quisiera que cantaran aquella, ¿cuál del nombre sabe? Una que tiene un ritmo de reggaetón. Pero este hombre, estamos en una batalla espiritual. Que no nos alcance a nosotros, porque somos bombardeados por el mundo, y el mundo espiritual. Y entonces nosotros pensamos que como dicen gloria a Dios y dicen aleluya, es del Señor. Y entonces como dicen gloria a Dios y dicen aleluya, y como es del Señor, traigámoslo. Porque la lucha es una lucha espiritual. Hagamos un concierto y vayamos. Todo el mundo va. Hagamos un culto de oración. Solo las viejitas llegan. Yo estoy seguro que hay gente aquí que en su casa no ora. Sin lugar a equivocarme. Pero eso ya es, hermano, Dios le está hablando. Ore. Y entonces fíjese que dice que, repito, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Porque este hombre dijo: no, ¿cómo? Tenía 16 años. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Yo voy a hacer lo que hacía mi papá, porque mi papá agradaba a Dios. Y entonces dice que hizo conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Mantuvo el culto verdadero. Y eso es lo que tenemos que sostener hoy nosotros, el culto verdadero, no el culto al hombre, no el culto a los instrumentos, no el culto a sacar pecho, sino el culto al Dios del cielo, al que permanece y permanece para siempre. Y entonces él mantuvo el culto verdadero a Dios. Y mantener el culto verdadero a Dios, vas a perder adeptos. ¿Y ustedes tienen bailarinas ahí? No. Ay, qué legalistas son. ¿Y ustedes celebran el 10 de mayo? ¿Del 10 de mayo? No, nosotros celebramos a Cristo. Qué legalistas son. Porque el culto verdadero es a Dios. Y entonces él mantuvo el culto verdadero a Dios. A nosotros nos dieron una estafeta. Yo no sé de dónde viene usted.
usted tiene una responsabilidad, y yo también. Y ustedes también tienen una responsabilidad, que no es solo cantar, que no es solo predicar, sino mantenerse asido de la mano del Señor. Tomado de la mano del Señor. El culto verdadero a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le hablo yo que mantuvo? Hizo conforme a que a su padre Amasías había hecho. Sostener, mantener el culto verdadero a Dios. Persistió. ¿Qué entiende por persistir? Es probar una vez y otra vez y otra vez, y se burlan de usted y le ponen tropiezo, pero usted vence todos esos obstáculos y sigue. ¿Y qué es lo que sigue haciendo? Orando, 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 glorificando el nombre del Señor. Persistió. Dele palmas al Dios del cielo. Persistió en buscar a Dios. Oiga, este joven, dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Voy a ver qué está haciendo mi papá. Padre, en el nombre de Jesús. El rey orando. El rey no soy yo, el rey eres tú, Señor. Necesito guianza. Y a los 16 años lo nombran rey a este muchacho. Y entonces este muchacho, ¿y yo qué voy a hacer? Y entonces él, dice aquí la palabra, oiga, hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. ¿A quién vio este hombre? A su padre. ¿A quién está viendo su familia? ¿A quién están viendo los hermanos? Aquí lo controlan a uno usted. Es que cuando estamos cantando el pastor no se levanta, y ya no me aguantan ni las canillas. Va, entonces, pero yo lo miro a usted y usted se está durmiendo. Va, entonces, ¿y qué es persistir? ¿Qué es persistir? Encima de oposiciones, dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Mantuvo el culto verdadero a Dios. Persistió en buscar a Dios por la mañana, por la tarde y por la noche. Buscaré al Señor. Aleluya. ¿Sabe cómo estaba este? Como Daniel, que dieron un decreto porque los controlaron a Daniel y a otros jóvenes hebreos, y controlaron que ellos se arrodillaban y oraban. Y entonces los que estaban viendo, porque siempre hay juzgones, usted, aquí no, sino aquí en el Antiguo Testamento, dijeron: Señor, ¿te acuerdas del decreto que tú sacaste? Que toda rodilla se doblará al sonido de la gaita, al sonido de la trompeta. Se deben de Daniel no hace caso. Es más, todos los días abre la ventana y está orando en dirección a Jerusalén. Y eso fue, por eso a Daniel lo echaron al foso de los leones, junto con otros jóvenes hebreos que habían ahí, otros 3. Pero todavía les dieron una oportunidad. Les damos oportunidad de que se arrepientan y nieguen a su Dios. No, pues no lo vamos a negar, dijeron, porque nosotros sabemos en quién hemos confiado. Y si Dios es nuestro Dios es Dios, nos salvará. Y si no, que Él mire qué hace con nosotros. Pues al horno de fuego 7 veces más hirviente
que de costumbre, que los iban a echar al horno de fuego, se quemaron ellos antes y cayeron en el horno de fuego. Y ahí estaban. Echaron a 3. A Daniel lo echaron al foso de los leones. Pero estos 3 ya se murieron, ni oí ningún hay. No, les dijo, es que desde que los echamos hay un cuarto varón ahí con ellos, que los está guardando, que los está protegiendo. ¿Sabe quién era? El Dios de la gloria que mandó a Cristo. Aleluya. No, mire pues, yo no le vengo a dar cuento, hermano, porque yo creo en eso que ocurrió, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y si alguien puede hablar de un Dios sobrenatural, soy yo. No soy como Pablo, pero he pasado caminos de muerte. He pasado por escasez, he pasado por enfermedades mortales. ¿Y por qué estoy aquí? Porque el grande, el poderoso, el bueno es el Señor. Es el Señor. Y entonces el culto verdadero cuesta sostenerlo, cuesta mantenerlo. Pero tú fuiste llamado a hacerle a Dios el culto verdadero. No me crea a mí. Pero hablamos. ¿Cómo es posible? Hablamos el domingo de esto, que nosotros somos los adoradores que Dios escogió y no podemos adorar. Supliquémosle a Dios que nos enseñe, porque este evangelio es tan grande que hay alguien que, si quiere saber cómo agrada a Dios, el Espíritu le dice. Y el Espíritu está aquí y adentro de nosotros también, para enseñarnos todo lo que le gusta al Señor. Y entonces nosotros hemos sido llamados a mantener el culto verdadero a Dios. Como fueron llamados estos hombres. Y le decía yo que persistió en buscar a Dios. Un rey, que un rey podría tener muchas cosas que anhela y que desea, mas sin embargo la eficacia en el reino estaba en buscar a Dios. Y entonces este hombre persistió en buscar a Dios por la mañana, por la tarde y por la noche. Miren, en los días de un profeta que se llamaba Zacarías. Y este Zacarías tenía entendimiento por medio de las visiones de Dios. Anote esto y subrayen en su Biblia. En el capítulo 5, en los últimos párrafos del versículo, dice: y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. ¿Quieres tener prosperidad? Dele la prioridad al Señor. Mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Él no pidió la prosperidad. La prosperidad viene de agradar a Dios. Y ahí viene la prosperidad. Vaya. Y entonces persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión, dice, de la palabra, mire, de Dios. ¿Qué dice aquí entonces? Mientras buscó al Señor, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Y como estaba Dios con él, hermano, le quitó un espíritu terrible, que era el espíritu de miedo.
Y entonces dice, salió y peleó contra los filisteos. Esta es lucha espiritual. Pero antes de esto, yo quiero que venga conmigo siempre en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 15, versículo 2, 15:2, porque hay algo aquí que me llamó la atención, en donde dice, mire, 15:2, y salió al encuentro de Asa y le dijo, ¿quién salió? Un profeta. Asa venía de una victoria. Y de repente, hermano, mire, una victoria, cohetes, bombos, globos, si venía de una victoria. Y en medio de todo ese agasajo, sale un profeta. Y ese profeta que salió al encuentro se llamaba, hermano, este profeta sale al encuentro y le dijo a Asa, oídme Asa y toda Judá. Venían de la guerra y venían victoriosos. Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros mientras estéis con Él. Y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros. Pero si le abandonáis, también Él te va a abandonar. Mire, no salió para felicitarlo si venía de un triunfo, venía de una victoria militar. Pero el profeta de Dios sale al encuentro, no para felicitarlo, sino para exhortarlos para que cumplieran con su deber. Este es el cometido de los ministros de Dios: invitarnos y provocarnos a que busquemos al Señor. A esto salió el profeta. ¿Y por qué? Porque habían dejado de adorar al Señor y Dios les dio la victoria. Regresemos. Y entonces estábamos en el capítulo 6. Salió, mire, mientras buscó al Señor, Dios le debe de estar hablando a alguien aquí, o a más de uno, o a todos. Dice que mientras buscó, ¿cuál es el motivo del fracaso del hombre? No buscar a Dios. Y buscar a Dios no significa solo estar en esta reunión. Es parte, pero no es solo esto. Por eso dijo, Señor mío, yo te buscaré de día, de madrugada, de noche, en todo momento te buscaré. Y entonces, oiga, dice que persistió en buscar a Dios. Persistir aquí significa que aunque había oposición, probablemente su esposa, ¿y para dónde vas? Pues voy al culto. ¿Otra vez? ¿No ya fuiste el domingo, pues? Y entonces usted tiene el problema: o agrada a su mujer o al Señor. Pero a pesar del pueblo, persistió en buscar al Señor. En los días de Zacarías, Zacarías de seguro dijo, mira, si buscas al Señor, el Señor te va a respaldar y te va a ir bien. Y entonces mientras buscó al Señor, vino algo de Dios y Dios le prosperó. Y salió, y como había prosperidad espiritual, porque la primera prosperidad que te da el Señor es espiritual, porque la prosperidad material
que también te la puede añadir el Señor si te la da primero. Ya no te miramos. Ahora tienes tanto que hacer que ya no tienes tiempo para el Señor. Y empiezas a renunciar a tus privilegios. Y entonces dice la palabra acá en el versículo 6, como Dios lo estaba prosperando, salió y peleó contra los filisteos. Esta es lucha espiritual. Los filisteos son aquellos que se oponen a que tú busques a Dios. Por eso dejaste de orar, por eso dejaste de leer la Biblia. Ya no traes Biblia, ahora traes teléfono. Te sirve para contestar llamadas, para ver la palabra y para jugar, a saber si jugando estás. Y entonces salió y peleó contra los filisteos, porque contra los filisteos era una lucha espiritual. Mire. Y ganó. Y cuando ganó, derribó la muralla de Gat. Acuérdese que en Gat era una ciudad de gigantes. Había un campeón que se llamaba Goliat. Ahora sí, ya dijo usted que había Gat. Gigantes. Es el hombre vanidoso. Pero dice aquí la palabra, oiga, mire, peleó contra los filisteos y derribó la muralla de Gat. Muralla de gigantes, orgullo, vanidad. Y entonces te sale un gigante. Pero tú tienes uno más gigante que te sale. Y tu gigante se llama Jesucristo. Y entonces viene tu gigante, tírale una piedra. Está bien, voy a agarrar esta. Pero aquí dice, perdón, Señor. Sí. Pedirle que te perdone ese gigante. Porque el gigante que te estás enfrentando es el orgullo. Es el deseo de ser alguien protagonista. De protagonizar. Entonces es la vanidad. Y dice aquí la palabra que Dios le prosperó, salió y peleó contra los filisteos. Hablábamos de lucha espiritual, y derribó la muralla de Gat, donde atrás de esa muralla habían gigantes. La muralla de Jabnia, la muralla de Asdod, que era fortaleza, y edificó ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos, que eran los enemigos. Versículo 7. Y Dios lo ayudó contra los filisteos, que eran los enemigos, contra los árabes, que tipifica el mundo, que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas. Los amonitas eran unos que tenían costumbres paganas, como la prostitución, como el lesbianismo, mire, la homosexualidad, y pelearon contra esos y los hicieron cautivos. Y los amonitas pagaron tributo a Usías, y su fama se divulgó. ¿Se acuerda que también de Jesús o de Cristo su fama se divulgó? Y dice que cuando llegó a una casa ya no se encontraba lugar ni para entrar, porque su fama se había divulgado. Y entonces aquí Usías, hermano, empezó a ser famoso. Y en el versículo 10, edificó torres en el desierto y excavó, dice la palabra, muchas cisternas. Es agua, porque tenía mucho ganado. Mire la añadidura, tanto en las tierras bajas como en las montañosas, en los campos fértiles, porque él amaba la tierra. Y tenía también Usías un ejército listo para la batalla, que salía al combate por divisiones conforme al número de su alistamiento, preparado por el escriba Jehiel y el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías,
uno de los oficiales del rey. Hasta este momento estaba próspero, estaba floreciendo todo esto. El número total de los jefes de familia, guerreros valientes, eran 2600 los oficiales. Y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307.500 que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Dios estaba con él. Usías proveyó además a todo el ejército, miren, escudos. ¿Por qué escudos? ¿Por qué escudos? Porque el escudo tipifica la fe. Entonces digo, no, vamos a proveerlos de escudos. Lanzas es la palabra del Señor. Hay que tirarla, hay que lanzarla, la palabra de Dios. Yelmos, coraza. La coraza, usted sabe que justicia. Arcos, ondas para tirar piedras. Mire, las piedras eran para derrotar a los gigantes de acuerdo a la profecía. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres, en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Aquí ponga atención, estoy en el versículo 15, en la segunda parte. Por eso su fama se extendió mucho, llegó a muy lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta hacerse fuerte. Era un hombre, hermano, que le iban a preguntar sobre estrategias de combate, sobre cómo organizar ejércitos. ¿Por qué? Porque era un hombre victorioso en las batallas, pero él no sabía que la victoria se la daba el Señor. Por eso es que no es con espada ni con ejército, sino por su Santo Espíritu. Vaya. Y entonces yo me imagino que su fama creció también. Y la gente, ahí va el rey Usías. Y se postraban delante del rey Usías. Y el rey Usías fue muy famoso en aquel tiempo. Y esa fama, ese reconocimiento, el pueblo empezó a prosperar. Pero Usías se envaneció. Mire lo que dice, versículo 16. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y le fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Su fortaleza. Mire, hermano, gracias a Dios por este evangelio, porque nosotros no es que dominemos las cosas. Para poder hablar con usted y leerle la palabra, ¿qué es lo que le estoy haciendo? Tengo que guardarme, tengo que orar, tengo que preguntarle al Señor si es aquí o es en otro lado. Y paso leyendo durante muchas horas y de repente el Señor me dice, no, ahí no es aquí. Y no había tocado el pasaje. Pero entonces, para que yo mire que no es por mi fuerza, ni mi conocimiento, ni mi mente, entonces Dios habla a través de esta palabra y me bendice, porque la gloria siempre va a ser para el Señor. La gloria siempre para Dios. Pero cuando Él se hizo fuerte, ¿cómo vinimos nosotros a los pies del Señor? Yo vine pidiendo auxilio. Yo no me aguantaba ni yo mismo, fracasado, derrotado. Vine sin nada, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo en el mundo. Pero ahora tengo a Cristo Jesús, tengo el Espíritu Santo y tengo a Dios.
Cuando uno tiene hambre y usted no está acostumbrado a comer tortillas, sino solo pan, pero le ponen tortillas, le entra. Y se las come las que le pongan. Por eso las novias del mundo, ¿qué vas a tomar? Pues una agüita gaseosa. Y tráigale un agua a ella y otra para mí. Pero no sabía que cuestan 50 quetzales cada una. Y ella viene, le da un traguito y ahí la deja. Y uno, no te vas a tomar el agua. Porque se le olvida. A mí nunca se me olvida. En una oportunidad yo andaba practicando el deporte, fútbol. Y ya cuando salimos de entrenamiento me busqué y no tenía ni un centavo, ni para la camioneta. Entonces no existía McDonald's, pero por ahí más o menos, creo yo, me dejó uno que me daba jalón en su carro y tenía carro. Y yo abría la boca porque tenía carro. Me dio jalón y me bajé con mi mochila. Y cuando me registré, ni un centavo. ¿Y ahora qué hago si yo vivía en la 1 de julio? Estaba algo retiradito. Busqué a una persona, le conté mi historia y lo convencí, ¿viste? Y me dio algo. Por eso hoy voy a tomar algo que está aquí y lo voy a hacer mío también. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder maravilloso de Dios. Aleluya. Yo le cuento esto porque es mi turno, pero de repente usted lo echaron y usted estaba enamorado, hermano. Y usted, hermano, no ha dejado el chucho fuera a veces. Sigue el chucho rascando la puerta, hermano. Así estaba usted. Pero Cristo Jesús sana nuestras heridas, nos saca adelante, pero no es por nuestra fuerza, sino es por la gracia maravillosa de Dios. Y entonces, oiga, pero cuando llegó a ser fuerte, mire, yo estoy seguro que usted no usó pañales desechables, sino de aquellos, hermanos, que los lavaban y ya eran un hilo, pero los seguían lavando. Ahora los Pampers. Usted se volvió fino, se le olvidó. Por eso una cara le hace: me voy a ir para otro lado. Que se deje venir el diablo, porque yo estoy aquí y usted también. No por el diablo, sino porque Dios ha tenido misericordia de nuestra vida. Pero cuando llegó a ser fuerte, cuando llegó a tener algo, cuando tuvo autoridad, oiga, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso, algo que Dios había delegado a los sacerdotes. Pero como este de seguro hizo aquella canción y yo sigo siendo el rey, dijo: no, aquí se va a hacer lo que yo quiera. Pues le cuento que aquí no se va a hacer lo que yo quiera, sino lo que dice el Señor. Eso es lo que vamos a hacer, lo que dice el Señor. Aleluya. Entonces este hombre se fortaleció, y esa fortaleza se convirtió en debilidad. ¿Por qué? Porque el orgullo lo arruinó. Hay hermanitos aquí que le caen mal a usted y no va a decir amén, solo estoy haciendo.
¿Les ha pedido perdón usted? Por cae mal que son. Tal vez por la cara, tal vez por el pelo, tal vez por el color de la piel, yo no sé, por la nariz, a usted le cae mal. Tan narizón que es este, va. Ni modo, si uno casi no tiene, y este tiene hasta de más. El orgullo perjudica. Y este rey, la fortaleza que Dios le había dado, se convirtió en debilidad, porque el orgullo lo arruinó. Lo arruinó el orgullo. Miren, hay algo aquí que quiero compartir con usted. Si quiere va ahí, si no yo se lo leo. Deuteronomio 32, versículo 15. Y entonces aquí dice, en el versículo 15, yo se lo voy a leer porque ya lo tengo. Pero Jesurún, ese es un diminutivo, es un nombrecito que le daba Dios a Jacob. Jesurún engordó, mire, y dio coces, es decir, prosperó. Y cuando prosperó, se olvidó de Dios, se olvidó del Señor. Mire dónde estamos en los primeros libros y dónde estábamos platicando. Y entonces cuando se engordó, cuando estaba próspero, cebado y roízo, abandonó a Dios que lo hizo. Usted sabe que hay gente que Dios lo ha levantado, que ha cambiado su vida, y después le dan la espalda al Señor. Después se vuelven tan delicados, hermano, que miran los defectos de todos. Pero es que no va a haber otra cosa, porque Dios solo a gente defectuosa ha traído a sus filas, pero dice que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar y va a cambiar, hermano, todo eso en nosotros. Entonces no estamos realmente para agradar a la gente, porque tal vez nuestra cara lo desagrada, nuestra forma de ver, nuestra forma de hablar, pero tenemos algo que podríamos decir en común, utilizando esa palabra que no me gusta, y eso tan grande que nosotros tenemos se llama Jesucristo, que Él es el que está transformando nuestras vidas, y por eso necesita alabanza. Mire, en ese versículo 15 dice que cuando engordó, mire, aquí habla, cuando está hablando de engordar, habla de prosperidad. Si David, creo que es en el Salmo 32, cuando se vio rodeado de dinero, porque hay gente que cree que si están en una posición económica mejor, van a estar mejor. Eso es lo que creen. Es que si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, si yo tuviera lo otro, si tuviera un mejor trabajo, si ganara más dinero, usted se va a poner peor. Si no es fiel en lo poco. No dice la palabra, el que es fiel en lo poco, ¿sobre qué lo va a poner? No somos fieles en lo poco. Dios guarde que nos ponga sobre lo mucho. Nos volvemos gente inaguantable. Porque dice, mire, pero cuando engordó, flaquito, suplicante a Dios que mandara agua, que mandara comida, y Dios mandaba y le daba y lo guardaba de sus enemigos. Pero cuando engordó, se volvió fuerte, surgió lo vanidoso. Por eso es necesario que nosotros, hermano, yo me puedo tomar un tiempo. Cuando usted me diga que quiere platicar conmigo, voy a venir una mañana, y entonces voy a venir cuando alguien necesite decirme que es orgulloso. Entonces le vamos a entrar a ese espíritu que usted tiene de orgullo,
y lo vamos a echar fuera. Si no, usted va a ser un evangélico orgulloso. Y los orgullosos no entran en el reino de los cielos. Pero eso lo tiene que reconocer usted. Dios le está diciendo: Jacob. No llegó sin nada Jacob, pidiéndole comida a su tío, buscando mujer que la tenía su tío, que tuvo que trabajar, que fue humillado. Y cuando ya tuvo, cuando engordó, dio coces. Cuando prosperó, se olvidó de Dios. Y a lo que iba es que David dijo: en mi prosperidad, dije yo, dijo David, jamás, utilizó esa palabra, seré conmovido. Nadie me va a quitar esto, nadie me va a sacar. Inmediatamente vino el Señor. Por eso voy a escribir esto, dijo, para que los de la Quinta Samayoa no caigan en esto, sino que en todo tiempo glorifiquen el nombre del Señor.